Buenas tardes, vamos a ver cómo elaborar la tabla de distribución de frecuencias para datos sueltos o discretos y la elaboración de sus gráficos. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Los siguientes datos pertenecen al número de automóviles que han tenido personas entrevistadas. Elabore su tabla de distribución de frecuencia, su gráfica de barras y de sector, conocida como gráfica de pastel. Los datos de la entrevista son los siguientes. Como vemos, hay personas que han tenido 4 automóviles, otras 3, 1, algunas no han tenido. Lo primero que tenemos que hacer es acomodar estos datos de menor a mayor, es decir, en orden ascendente. Nuestra tabla nos queda de la siguiente forma. Como podemos observar, algunos de estos datos se repiten varias veces. El 0 se repite 4 veces. El 1 se repite 3 veces. El 2 se repite 5 veces. El 3 se repite 3 veces. El 4, 8 veces. El 5, 3. Y por último, el 8 se repite 2 veces. Al número de veces que se repite un dato se le conoce como frecuencia absoluta. Bien, vamos ahora a empezar a elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla pues hay que llenar cada una de las columnas que se presentan. Iniciemos con la primera, que es la de datos. Para ello, debemos identificar en nuestros datos cuál es el menor, que en este caso es el 0, cuál es el mayor, que en este caso es el 8, y observemos que para 6 y 7 no tenemos ningún dato, no hay valor para su frecuencia. Esto significa que ninguna persona tiene 6 o 7 automóviles de las que se entrevistaron. Ahora sí, empecemos a llenar nuestra primera columna. Observemos que inicio en 0, que es el dato menor, y termino en 8, que es el dato mayor. También estoy incluyendo al 6 y al 7, aunque para ellos no tengamos valores. Siempre se deben incluir. Bien, ahora vamos a determinar la frecuencia absoluta, que es la segunda columna. Recordemos nuestra tablita. Sabemos que para el 0 se repite 4 veces. Este 4 lo ponemos en el primer renglón de nuestra segunda columna. El 1 se repite 3 veces, el 2 5 veces y así sucesivamente. Veamos que como para el 6 y 7 no tengo datos, entonces su frecuencia absoluta es igual a 0. Ponemos el 0. Finalmente, la segunda columna vamos a sumar todos los datos que tenemos y nos da un total de 28. Este 28 significa que nosotros tenemos 28 datos, es decir, que entrevistamos a 28 personas. Vamos ahora con la tercera columna, que es la frecuencia acumulada. ¿Cómo vamos a llenar estos datos? Bueno, primero, en frecuencia absoluta el primer dato es 4, lo pasamos tal cual a frecuencia acumulada. Después, a este 4 le sumamos el segundo valor de frecuencia absoluta. 4 más 3 nos da un total de 7. Y así sucesivamente. A 7 le sumo 5, me da 12. A 12 le sumo 3, me da 15. Y observemos que al final terminamos con 28, que es el mismo dato que tenemos de la sumatoria de la segunda columna, es decir, el número de datos. Continuemos con la tercera columna, que es la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa, la fórmula dice que es la frecuencia absoluta, es decir, la columna 2, entre la sumatoria de esa columna 2, que en este caso es 28. Entonces, para el primer dato, observemos, frecuencia absoluta. Para el primer dato es 4, entre 28, que es la sumatoria de la frecuencia absoluta. 4 entre 28 me da 0.1428. Es decir, cada uno de estos valores los voy a dividir entre 28. Y observemos
que para el segundo valor es lo mismo y al final la sumatoria de esta columna me va a dar 1. Siempre debe de ser 1. Vamos ahora con la frecuencia relativa acumulada. Se calcula de manera semejante a como lo hicimos con la frecuencia acumulada. Es decir, el primer valor de frecuencia relativa lo vamos a pasar a la frecuencia relativa acumulada. Punto 1428 pasa tal cual. A este valor le vamos a sumar el segundo valor de frecuencia relativa, que es punto 1071. Punto 1428 más punto 1071 nos da punto 2499. Y así sucesivamente con todos los demás valores de la columna. Y observemos que terminamos en 1. Siempre debemos terminar en 1. Por último, vamos a calcular el porcentaje de frecuencia acumulada. En este caso es algo muy sencillo. Debemos multiplicar por 100 todos los valores de la frecuencia relativa acumulada. Punto 1428 por 100 pues nos va a dar 14.28. Punto 2499 por 100, 24.99. Y así sucesivamente y observemos que terminamos en 100. Muy bien, ya tenemos terminada nuestra tabla de frecuencias para datos sueltos. Ahora vamos a ver cómo elaborar sus gráficas. En este caso vamos a ver dos. La primera es la gráfica de barras. Para ello necesitaremos graficar en el eje X los datos y en el eje Y la frecuencia. Estos datos los sacamos de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y observen, aquí tengo mi tabulación. Para datos va de 0 a 8. Entonces en X pongo de 0 a 8. En este caso agregué un número más. Y la frecuencia absoluta, el valor más grande que tenemos es 8, por lo tanto también tiene que incluir de 0 hasta 8. Y vamos a empezar a pintar nuestra primera barra. Nuestra primera barra, observemos que para un valor de 0 tenemos una frecuencia de 4. Entonces, un valor de 0 llega hasta una frecuencia de 4. Y así sucesivamente vamos a ir graficando todas las demás barras. Entonces, fíjense, para el segundo valor, para el dato 1, su frecuencia es 3, para el dato 1, su frecuencia es 3, para el dato 2, su frecuencia es 5, para el dato 2, su frecuencia es 5. Y de esta manera tenemos terminada nuestra gráfica de barras. Observemos que para 6 y 7 no hay barras debido a que no tenemos valores. Aquí hay una nota importante que debemos de resaltar. Por ejemplo, si el ancho de nuestra columna, de nuestra barra, es de 2 centímetros, la distancia que separa a una barra de otra también debe de ser de 2 centímetros. Eso es muy importante. Bien, entonces terminamos nuestra tabla de barras, nuestra gráfica de barras. Ahora vamos a seguir con nuestra gráfica de sectores. Para poder hacer esta gráfica necesitamos los datos de frecuencia acumulada y esta formulita que dice que la frecuencia acumulada por 360 entre n. Recordemos que n es el número total de datos y en este ejemplo es igual a 28. Entonces, ahora sí tenemos 4 por 360 entre 28 me da 51.4. 7 por 360 entre 28 me da 90 y así sucesivamente. Ahora vamos a dibujar un círculo y vamos a dividir con líneas punteadas este círculo para indicar dónde están 0 grados, 90, 180, 260 y 360. Aquí tenemos a 0 y 180 grados, una línea horizontal, una vertical nos marcará 90 y 270, tenemos a 45 y 225 y tenemos a 135 y 315. Entonces el primer dato que vamos a representar es
Para una frecuencia de 4, tenemos que hacer una línea en 51.4 grados. Ahí la tenemos. El segundo dato, para 7, el grado es de 90 grados. Para 12 son 154.2 grados. Para 15, 192. Para 23, 295. Para 26, 334. Y si observan, estos dos datos siguientes son iguales porque recuerden que no había valores para 6 y 7 y la frecuencia es 0. Entonces por eso aquí no cambian los grados. Y por último, para 28 tenemos 360 grados. Y quedó dividido nuestro círculo en cada uno de los diferentes sectores. Nuestra gráfica quedaría de la siguiente forma. Si ustedes gustan, para que se vea bonita la gráfica, cada una de estas áreas se le puede poner diferente color. Muy bien, pues hemos terminado con nuestra gráfica de sectores y ahora sí ya sabemos elaborar tablas de distribución de frecuencia, gráfica de barras y gráfica de sectores. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto.